Muchas gracias, Rosalinda. Muy queridos hermanos, muy buenas tardes. Una vez más estamos junto a ustedes en esta bendición que es poder compartir desde este lunes la enseñanza del Papa y, como decía Rosalinda, también encomendándole porque él ya ha comenzado sus ejercicios espirituales, se ha retirado del Vaticano unos días para poder prepararse, vivir desde el corazón lo que es esta bendición de la Cuaresma. Y hoy tenemos el agrado de saludar y de darle la bienvenida a nuestros dos invitados que esperamos nos acompañen frecuentemente en este su segmento. Tenemos a Aldo Salandra. Aldo, muy buenas tardes y bienvenido a esta primera introducción y exposición de lo que vamos a platicar juntos sobre el Papa. Y Sandro. Buenas tardes, gusto de estar con ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, después de esta breve invitación y presentación, vamos a comenzar a compartir con ustedes lo que el Papa nos dijo el pasado 5 de marzo en Roma, en la Plaza de San Pedro, compartiendo esta palabra con 30.000 personas. Realmente es una bendición la capacidad de convocatoria que tiene el Papa miércoles a miércoles, porque realmente tiene mucho que decirnos. Y como es lógico, el Papa ha entrado con el tema de la Cuaresma, miércoles de ceniza. Sin duda era un momento propicio para darnos algunas pautas también para nosotros cómo comenzar a vivir esta Cuaresma y así poder nosotros también compartir con ustedes este regalo. Aldo, el Papa nos decía algo maravilloso, que nos daba dos consejos o dos primeras introducciones para poder vivir esta Cuaresma. El Papa decía ser más conscientes de la obra redentora de Cristo y vivir de manera más comprometida el propio bautismo. Si quieres, coméntame algo de esa primera parte del Papa, de ese renovar, de ese comprender, de ese entender mejor lo que es la obra redentora de Cristo, y después Sandro nos hablará un poquito del bautismo, y una vez que hagamos esta introducción, vamos con las palabras del Papa. Pues la verdad que la redención de Cristo tiene que ser un poco fuera de lo que son los papeles, la Biblia, y también inclusive lo que hablan tanta gente, sino que más que todo es una redención interna, una redención donde Jesucristo entra a la vida de uno y realmente entra a ser redentor de nuestros pecados. O sea, la redención viene de Jesucristo y eso nos ayuda a seguir viviendo, o sea, saber que existe, que vino una persona a la tierra que es el Hijo de Dios y que nos llevó la redención, y que gracias a la muerte de Él tenemos ese acceso a la vida eterna. O sea, ese es el mayor regalo que pudimos tener. Recibir de Él, ¿no? Y curioso, porque muchas veces tal vez cuando se habla de la redención de Cristo, la salvación de Cristo, lo vemos como algo muy lejos. Muy lejos, o sea, pasó hace 2000 años y hoy en día realmente no me dice nada. Y el Papa como que nos está invitando a ver, párense un poco, reflexionen y vean lo que realmente ha hecho Cristo por ustedes, ¿no? Que es venir al mundo, estar con nosotros 33 años, y los últimos 3 años de la vida Él se dedica a predicar y a culminar su paso por la tierra muriendo por nosotros, por nuestros pecados, resucitando, ¿no? Y al mismo tiempo dándonos la gracia de poder llegar al cielo. Sandro, a ver, el bautismo, ¿qué implicaría para nosotros ese compromiso con el propio bautismo? Así que es la segunda invitación que nos hace el Papa, ¿verdad? Vivir de manera más comprometida el propio bautismo. Y estaba viendo cómo San Pablo en Romanos 6:4 nos dice que el bautismo es comunión con la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando Él nos dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos,
para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una nueva vida. Entonces, lo que decía Aldo, ¿verdad? Es también unidas esas dos propuestas del Padre, la obra del Papa, la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Y vivir nuestro propio bautismo. El bautismo, igual que todos los sacramentos, surgen del costado de Cristo, va de la muerte de Cristo y que después resucita. Y es la forma en que nosotros podemos obtener esa redención de Cristo, ¿verdad? Ahora y aquí, 2000 años después, a través de los sacramentos, iniciando por el bautismo. Entonces, como que hay una relación entre esa obra redentora que comenzó, por decirlo así, o culminó. Comenzó y culminó, ¿no? Porque culminó en la cruz, en su muerte, en su resurrección, pero comenzó precisamente a través del bautismo que nos da esa posibilidad a una vida nueva, ¿no es cierto? Sí. Pero es importante también ver que el bautismo no solamente es cuando fuimos pequeños nos echaron agua, sino que se trata que actualmente volvamos a renovar las promesas bautismales. Y hay muchos grupos que tratan de seguir a eso. Sería importante evaluar que, como el Papa Juan Pablo II lo dijo, una nueva evangelización, porque eso es lo que necesitamos, volver a renovar las promesas bautismales, sí, que tiene que ver, por supuesto, con la redención de Jesucristo. Con la redención y el decirle sí a Dios y no al demonio. Decirle a Dios que yo creo en Él, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, y que eso lógicamente da sentido a nuestra vida en el día de hoy. Pero vamos a este video en la cual el Papa en directo nos va diciendo qué es y cuál es el mensaje que nos quiere transmitir. Inicia hoy, el miércoles de ceniza, el itinerario cuaresmal que nos conduce a la celebración de la Pascua, centro de nuestra salvación. La Cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La Cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. En este tiempo de Cuaresma, invito a todos a invocar con confianza la ayuda de la Virgen María para que nos acompañe en estos días de oración y de penitencia, para llegar a celebrar, renovados en el Espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et soc nunc usque. Bien, mis queridos hermanos, con esto hemos podido escuchar de una forma breve y sencilla las palabras del Papa, iluminadoras, Benedicat vos, iluminadoras porque vienen del Vicario de Cristo, Pater, ¿no? Y es la palabra de nuestro pastor que está
indicándonos el camino que debemos seguir al comenzar esta cuaresma. Y yo quisiera comenzar con esta pequeña reflexión que el Papa dice sobre la conciencia de reconocer, valorar, por decirlo así, y agradecer las maravillas que el Señor ha hecho por nuestra salvación. En cuaresma, ¿cómo podemos descubrir, cómo podemos entender esas maravillas que el Señor va haciendo en nuestra vida? ¿Cuáles son los elementos que podríamos tener nosotros para poder nosotros realmente vislumbrar lo que el Señor va haciendo en nuestra vida, en ese camino de conversión propiamente de la cuaresma? Sí, yo creo que la cuaresma es una época propicia. La vez pasada estábamos hablando con Sandro, nosotros tenemos niños pequeños, entonces vemos muchas películas y decíamos que la época de la cuaresma, ocupando un poco ese tema, era como que se empiezan a alinear los planetas, donde nosotros vamos a tener la fuerza o la voluntad que por supuesto con la oración, con el ayuno, la limosna, de empezar a reconocer o empezar a vencer esos pecados que siempre nos tienen atados. Es una época propicia para ahorita empezar a sacar adelante. Pero Sandro, que eso es importante, ver cómo si todo este año habíamos estado siendo derrotados, hoy es el momento de empezar a vencer por la ayuda, por supuesto, de Jesucristo. Señor. Y es bien lindo cómo el Papa predica con ejemplo, porque él es el primero que ya está en retiro, ¿verdad? Y a eso nos llama la cuaresma, ¿verdad? Es un tiempo en el cual, para poder descubrir esas maravillas, ¿verdad? De la salvación que Cristo nos da, hay que estar un poco, apagar el volumen de todas las cosas externas, ¿verdad? Y a eso nos ayuda el ayuno, a eso nos ayuda la oración, para poder hacer como más introspección, ¿verdad? Y de cara a la palabra, ver cómo estoy yo. Uy, esto y esto todavía no son agradables a Dios. Entonces, empezar a trabajar, ¿verdad? En uno mismo y para poder en realidad llegar en esa vigilia pascual, primero Dios, a compartir esa resurrección de Cristo. Pero no podemos resucitar si antes no hemos muerto. Entonces, no vamos a morir a nada si no aprovechamos estos 40 días para ver qué cositas tenemos que clavar en esa cruz el Viernes Santo, ¿verdad? En esa liturgia. Y como decía Aldo, no va a ser por nuestras propias fuerzas, hay gracias. El Señor actúa en la liturgia, ¿verdad? Es Él actuando. Y nos va a caer esa gracia dependiendo de nuestra disposición. La cuaresma va en abono de nuestra disposición para que Él haga lo demás, ¿verdad? Y podamos ir subiendo una gradita más, ¿verdad? En esta cuaresma de este año, primero Dios. Sí, creo que es importante esa reflexión porque, mis queridos hermanos, vivimos en un mundo con mucho frenetismo, con muchas actividades. Ahora hemos pasado este periodo tenso, intenso de las elecciones de nuestro país, en donde muchos hemos dormido poco la noche de ayer, ¿no es cierto?, esperando a ver qué pasaba. Y realmente creo que es un momento importante para separarnos de todo de esa actividad humana, mundana, y retirarnos a platicar con el Señor, a hablar con el Señor. Un retirarnos en donde cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pueda hacer una introspección para ver, primero, qué es lo que el Señor ha hecho en mí a lo largo de este periodo, qué me ha regalado, qué me ha dado para mi salvación, no qué me ha dado en cuanto a pisto, ni cuanto a trabajo, ni cuanto, eso es una bendición, no, pero que me ha dado en torno a lo que es esencial para mi camino de salvación. Y a partir de esa oración, que salga, como el Papa lo repite varias veces, una acción de gracia. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque estoy aquí orando, unido a ti. Gracias, Señor, porque hoy me pude confesar y pude recibir tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy comulgué, te recibí. Gracias, Señor, porque me has dado unos hijos que están en los caminos, en tus caminos. Gracias, Señor, la acción de la salvación, de la redención de Cristo. Gracias, Señor, por esa incomodidad, por ese sufrimiento, por ese dolor, porque ese dolor también para mí significa
un camino de salvación. ¿No? Gracias, Señor, porque me has permitido un tiempo de paz en mi corazón, que es la paz que queremos en el cielo, que es otro fruto también. Entonces, qué hermoso es que la oración sea un canal para poder descubrir, admirarnos, maravillarnos realmente de toda esa acción que Dios va derramando en nuestros corazones para decirnos cómo nos ama y cómo Él quiere realmente darnos ese camino de salvación y vivirlo a través especialmente del bautismo. Los propósitos, compromisos del bautismo, que es en definitiva decirle sí a Dios, cultivar esa gracia, esa semilla divina en nuestra alma y al mismo tiempo vivir en la gracia del Señor. Que eso sea, mis queridos hermanos, la plataforma con la cual nosotros comencemos este periodo de Cuaresma y así realmente seamos bendecidos por el Señor. Bueno, creo que ya es hora de irnos a la coronilla de la Divina Misericordia. Muchas gracias, Aldo. Sandro, ha sido una bendición estar con ustedes y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos vamos a la coronilla.